Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Alternativas de hoy viernes 3 de marzo del 2023. Este programa lo hemos preparado con muchísimo cariño, muchísimo esfuerzo en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y para eso, bueno, contamos con el apoyo, con la presencia de varias compañeras, amigas, colegas que han dedicado mucho tiempo de sus vidas al acompañamiento, al trabajo, a la defensa de los derechos de las mujeres en distintos espacios y con ellas pues conversaremos ahorita en un rato. Pero bueno, darles un saludo extensivo a las personas que nos escuchan hoy en vivo y en directo y por supuesto a quienes nos escucharán también en la retransmisión del programa el día sábado a las 7 de la noche por Radio La Gigante en la 800 AM. Igualmente a las personas que nos escuchan o nos siguen fuera de nuestras fronteras, agradecemos siempre su sintonía y su seguimiento. Pueden ubicarnos en la página del Facebook Live de Alternativas, ahí pueden dejarnos sus preguntas, sus comentarios, sus saludos y además recordarles que pueden ubicarnos en radios digitales o virtuales como Radio Guanacaste, Radio Soberanía, Radio Revolución o en algunas de las aplicaciones como Tuning Radio o Radio Box. Les acompaña Dayana Oreña Solís y también nuestra compañera Erika. Hola, creo que por un momento me silenciado, sí. Ajá, recordarle, bueno, estaba dándole el saludito a Erika, ya casi le vamos a dar el pase para que nos salude, nos va a acompañar también como panelista en el programa. Recordarle a las personas el lema del programa Alternativas, que es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y con el tema de hoy, que lo hemos titulado 8M, situaciones que afectan la vida y la calidad de vida de las mujeres, pues seguimos haciendo honor a este lema que nos hemos propuesto trabajar durante cada viernes. Voy a permitirme entonces darle la palabra a Erika para que se presente y luego a las otras compañeras igualmente vamos a irles dando su espacio para que se presente. Buenas, mi nombre es Erika Álvarez, hago parte del equipo de Alternativas en todo lo que tiene que ver con realidad nacional y además soy activista por los derechos humanos, especialmente de las mujeres con discapacidad, como presidenta en la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad y en general desde todos los frentes que sea necesario para seguir en la defensa por los derechos de todas las personas y especialmente de las mujeres que habitan esta región del mundo y en lo particular que están habitando nuestro país. Muchísimas gracias a Erika. Seguidamente entonces vamos a darle la palabra a nuestra compañera. Ya le digo que aquí tenía un orden y ya lo perdí. Igualmente el orden no altera el producto, ¿verdad? Dicen. Vamos a darle entonces la palabra a Priscila. Adelante, Pri. Bueno, muy buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Priscila Vinda Salazar, soy diputada por el Partido Frente Amplio de la provincia de Alajuela, feminista, activista desde ya hace bastantes años, más bien, bueno, me considero ecofeminista, y es un gusto estar acá dialogando en estos espacios donde creo que podemos tejer, pues inclusive mucha retroalimentación, incluso hablar un poquito de cómo ir trabajando esta cuestión de género y de la lucha que todavía tenemos que dar, aunque muchas personas a veces piensen que ya la lucha está dada y que ya tenemos todos los derechos, pues no es así. Así que un gusto. El gusto es nuestro, gracias por acompañarnos. Vamos a darle la palabra a Yendri. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yendri Porras Barrantes. Vivo en San Ramón de Alajuela y soy una mujer feminista
defensora popular de la organización USADA hace muchísimos años y actualmente también estoy participando con otras colectivas de mujeres. Muchísimas gracias por este espacio tan importante donde levantamos la voz por todas las mujeres de nuestro territorio y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Esperamos que sea bastante enriquecedor para todas y todos. Muchísimas gracias, Yandy, por acompañarnos esta noche. Y finalmente, pues damos la palabra a Irene. Adelante. Muchas gracias, compañeras. Un gusto siempre compartir mesa de trabajo y de diálogo con ustedes. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Yo soy activista feminista alrededor de hace 20 años, quizás más, de trabajo en comunidades con mujeres y distintos pues, perímetros de articulación. Para nosotras creo que es un honor siempre que se nos tome en cuenta el uso de nuestra palabra, sobre todo en fechas como la que estamos siendo invitadas, ¿verdad? Lo que es la conmemoración del 8M. Muchas gracias de nuevo al programa por invitarnos. No, reiterar más bien el agradecimiento, bueno, a Irene y a cada una de ustedes, porque yo sé que como mujeres sacar espacios en nuestras agendas para atender ciertas cosas suele ser bastante complicado, así que de verdad agradecerles profundamente porque estas 2 horas que ustedes nos van a dedicar son sumamente valiosas para nosotros en nuestro programa y por supuesto para las personas que nos van a escuchar, porque estoy segura de que recibirán muchísima información, muchísima reflexión, ¿verdad? sobre estos temas que siguen ocupando espacios importantes de conversación en nuestras comunidades, en nuestros territorios, en todos los espacios. Y bueno, para enmarcar, ¿verdad? Precisamente el programa de esta noche, voy a darle la palabra a Erika, que nos va a hacer un encuadre, ¿verdad? Sobre la fecha. Adelante, Erika. Bueno, hablar del 8 de marzo es hablar de la historia de lucha de las mujeres en general, ¿verdad? El 8 de marzo como tal o como fecha oficial, digamos, desde las Naciones Unidas, fue establecido en 1972, pero fue reconociendo una serie de eventos históricos y de movimientos históricos que venían, digamos, desde las diferentes trincheras venían desarrollando las mujeres. Los orígenes precisamente son producto de las luchas, de las manifestaciones y los movimientos de mujeres socialistas, comunistas y anarquistas especialmente, y bueno, también por ahí de las sufragistas, que también son las madres de nuestros movimientos feministas, ¿verdad? Pero precisamente nace de cuando, habiendo manifestaciones sociales importantes y revolucionarias, las mujeres marchaban por sus propias consignas, porque desde entonces las mujeres de estos colectivos reconocían que sus necesidades y sus, digamos, las violaciones a sus derechos eran distintas a las que enfrentaban los hombres, y aunque marchaban con ellos en las mismas movilizaciones desde siempre, sobre todo en Estados Unidos y Europa, lo cierto del caso es que abogaban por sus condiciones particulares, por mejores condiciones en el trabajo especialmente, porque la mayor parte de las luchas históricas han sido dadas por las personas obreras, ¿verdad? Y asimismo se relaciona con las luchas por el derecho al sufragio, las luchas por la necesidad de establecer igualdad de derechos para las mujeres en el ámbito electoral. Pero bueno, la primera fecha o la primera vez que un 8 de marzo se volvió un día de lucha por los derechos de las mujeres fue en 1857, en el que las mujeres de la industria textil estadounidense, que eran llamadas las garment workers, organizan una supermarcha en Nueva York, porque eran básicamente la mano de obra de todas las empresas, de toda la industria textil del momento, y peleaban precisamente para tener salarios más justos, bueno, ni siquiera pensar que iguales a los de los hombres, pero más justos, y condiciones laborales más humanas, porque básicamente la gente entraba a trabajar, las encerraban y ahí tenían que trabajar. Lamentablemente, pese a esta manifestación, esas condiciones se siguieron dando por mucho tiempo más, pero esa marcha particular de 1857 y esa huelga es histórica porque en esa lucha por mejores condiciones se da un nivel de articulación que permite a las mujeres alzar su voz con fuerza. Lamentablemente todas fueron detenidas en ese momento por la policía estadounidense, pero
2 años más tarde, en 1859, surge el primer sindicato para pelear por los derechos de las mujeres. O sea, que la historia de asociación sindical para los derechos laborales de las mujeres existe desde 1859. Y justamente esa es, digamos, como la primera vez que un 8 de marzo se vuelve conmemorativo de esta realidad. 51 años después, ¿verdad? O sea, tamaño poco de luchas, marchas y movimientos más adelante, un 8 de marzo de 1908, 15,000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York, recordando aquel primer 8 de marzo, para exigir un aumento en sus salarios, por exigir jornadas jornadas laborales menos explotadoras, digamos, y para también pedir el derecho al voto y prohibir el trabajo infantil, porque las chicas iniciaban su vida laboral desde muy temprana edad, ¿verdad? Desde chiquititas. Y asimismo, en los trabajos a los que las mujeres iban, sus hijos tenían que trabajar. Cuando los llevaban con ellas, pues no tenían dónde dejarlos. Entonces, con esas consignas utilizan un eslogan que luego pasa a la historia y se vuelve famoso, que era pan y rosas, ya que el pan representaba la seguridad económica de las mujeres, o sea, el gallito todos los días, ¿verdad? Y las rosas, una mejor calidad de vida. Y esa fue, digamos, la segunda vez que un 8 de marzo se vuelve emblemático por la cantidad de mujeres que deciden, a pesar de los tiempos del machismo que imperaba y de todo lo demás, decir, vamos a luchar por nuestros derechos. Pero hay una fecha clave histórica que marca un derrotero en esta realidad. Y aunque no fue un 8 de marzo, ¿verdad? La conmemoración se asocia mucho a esta situación. Y es que en el 25 de marzo de 1911, se produce un incendio en una fábrica textil en el que las personas trabajaban igual bajo llave, y en esta tragedia más de 100 mujeres trabajadoras inmigrantes, la mayoría europeas, que huían de las crisis provocadas por la Primera Guerra Mundial hacia los Estados Unidos, pierden la vida en un incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist en Estados Unidos, en Nueva York. En total eran 123 mujeres y 23 hombres que trabajaban ahí, manteniendo a las mujeres trabajando, ¿verdad? Básicamente. Estos 23 hombres. Y estas personas mueren, y además hay más de 70 heridos adicionales. Estas mujeres eran absolutamente jóvenes, trabajaban en condiciones absolutamente indignas, pese a las luchas que habían iniciado desde 1857, ¿verdad? Y estaban entre los 14 y 43 años de edad. Esto hizo que las mujeres entendieran que las marchas cada cierta cantidad de años y que estas consignas y que tener un sindicato no eran suficientes, y tratan de seguir llevando a un nivel más alto de incidencia la voz por sus derechos. Paralelamente o en años muy seguidos, los movimientos feministas resurgen y se fortalecen en el contexto de la Revolución Rusa en 1917, y en ese momento, digamos, al caer la monarquía, un gran número de mujeres saltan a la huelga pidiendo mejores condiciones de vida, mejores condiciones en la salud, mejores condiciones en derechos políticos, mejores condiciones de participación. Y en ese momento el gobierno provisional que se coloca luego de caída la monarquía, que era también un producto de luchas, ¿verdad?, de la clase obrera, les concede el derecho al voto un 23 de febrero de 1917. Según eso, esto era según el calendario gregoriano, que era según el calendario juliano, que es el que usaban en Rusia, pero coincide justamente con que esa fecha, un 23 de febrero de 1917, era 8 de marzo de 1917 para el resto del mundo, que se rige por el calendario gregoriano. Así es que una y otra vez, aunque hay eventos muy cercanos a finales de febrero, finales de marzo, el 8 sí parecía ser, porque así lo quiso la historia y las mujeres en sus luchas, una fecha clave y estratégica. Es una fecha entonces que no es celebración, que no es te regalo rosas, porque las mujeres son, no sé, de todo oído esta semana. Es impresionante, ¿verdad? Pero es una fecha de conmemoración, de conmemorar estas luchas históricas que hacen que la vida hoy sea un poco distinta, ¿verdad?, para las mujeres en este contexto, y que aunque nos falta mucho por terminar de alcanzar la tan ansiada igualdad, lo cierto del caso es que esto nos permite
reconocer las luchas, reconocer las vidas que se han perdido en las luchas y seguir señalando con fuerza todos los pendientes que se tienen desde la sociedad, desde la política, desde el derecho y desde todos los ámbitos para alcanzar la igualdad real de las mujeres. También es un espacio para visibilizar los alcances de las mujeres que a lo largo del tiempo han puesto han hecho que la humanidad se revolucione a través de sus grandes aportes. Partiendo justamente de ese reconocimiento y del aporte de las mujeres a la historia, ¿verdad? Con todas estas fechas, es que las Naciones Unidas este año decide reconocer a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes y a las mujeres que están luchando incansablemente desde distintos lugares del mundo para alcanzar esfuerzos que puedan mitigar y detener el cambio climático que amenaza con extinguir la vida humana y otras especies en el planeta. Entonces, para este año 2022, en ese reconocimiento al aporte que especialmente niñas, mujeres y adolescentes hacen, se define que el lema para este 2022 es igualdad de género para un mañana sostenible. Y es que tenemos que entender que el desarrollo sostenible sin la igualdad de género ni es desarrollo ni es sostenible, ¿verdad? Entonces, esta es una consigna y una lucha que nos involucra a todas. Nada más como para terminar de agregar algunos otros datos históricos, en junio de 1946, antitípicos de que se hiciera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se creó la primera comisión del Consejo Económico Social y de las Naciones Unidas en el que participaron estrictamente mujeres y se crea la Comisión de la Condición Jurídica de las Mujeres, o sea que la lucha de las mujeres a nivel internacional desde escenarios oficiales es incluso anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por supuesto indiscutiblemente las luchas de los movimientos, como dije, socialistas, comunistas y anarquistas. A lo largo de este tiempo, ¿verdad? Es importante reconocer que todo ese esfuerzo no es un tema de una iluminación divina de ciertas mujeres, al rato y like, ¿verdad? Uno nunca sabe, pero que lo que responde es precisamente a las graves violaciones de derechos que enfrentaban las mujeres en la historia y especialmente las mujeres obreras, y por lo tanto el 8 de marzo también tiene que ser un momento para reflexionar sobre todo lo que nos falta por hacer, porque que hoy tengamos derecho a votar, que hoy tengamos derecho al trabajo y otras cosas, no significa que sigamos enfrentando desigualdad salarial, que sigamos enfrentando desigualdad en la asignación de los roles de cuidado, que sigamos muriendo en manos de feminicidas y de condiciones incluso de salud que discriminan a las mujeres porque simplemente ni siquiera se estudian los diagnósticos efectivos para poder identificar enfermedades letales en mujeres. Y además se debe enfatizar muchísimo en que esta fecha no es para entregar felicitaciones, ni para mandar fechas, ni poner a hombres a dar conferencias sobre lo que son mujeres poderosas, que lo he visto en estos días, ¿verdad? Sino que es una fecha para seguir alcanzando mayores niveles de igualdad para las mujeres en lo económico, en lo político, en lo cultural y en lo familiar. Es así como, digamos, esta fecha tiene que ser un espacio de conmemoración que recuerde lo sufrido, que muestre lo que está pendiente y que además permita a todo mundo poner de cara o de frente todo aquello que debemos eliminar para acabar con la exclusión social y con todas las formas de violencia en contra de las mujeres. Creo que la consigna que alguna vez se ha dicho para otros temas es la más vigente hoy, que es seguir luchando por todos los derechos para todas las mujeres en todos los lugares, porque mientras haya una sola mujer enfrentando la privación de todo, hasta de su vida, como ocurre en muchos espacios en este país y en otros lugares del mundo, pues no podríamos dar por sentado, por acabada esta lucha histórica que evoluciona todos los días con cada una de nosotros. Ese sería el marco general para que podamos trabajar. Muchísimas gracias, Erika, por tu síntesis, ¿verdad? De todo esto, para que nos da pie para comenzar esta reflexión de la noche. Para el programa vamos a tener ahí como varios momentos y el primer momento era precisamente, hablar sobre esta referencia histórica, sobre lo que es y lo que no es el 8M y de dónde viene. Y como segundo momento tenemos un balance general de la situación de la mujer en el país, desde la perspectiva personal de cada una de las panelistas que nos acompaña hoy. Entonces, para comenzar con este segundo momento, voy a darle la palabra a Irene Barrantes, luego hablará Priscila, luego Gendry y luego tendremos otra intervención de Erika. Adelante, Irene.
Muchas gracias, buenas noches. Gracias también, Daya, por subrayar el que seamos mujeres, estamos también atendiendo todo lo que son las economías de los cuidados. Y bueno, yo estoy aquí en una iniciativa de mercado pequeñito intencional, entonces pido disculpas en caso de alguna interferencia con el ruido, porque este mercadito intencional que se llama Tendencia Colectiva, pues queda en una calle muy transitada de San Ramón. Entonces, si hay algún momento de interrupción, por favor me comunican. Bueno, compañeras y personas que nos escuchan, en mi caso, yo en este momento articulo como con 3 grupos importantes. El primero es la Escuelita de Formación Feminista Saberes Cómplices. Esto es muy a nivel comunitario, pretende poder seguir llevando todo el conocimiento que nos ha aportado la teoría y sobre todo la perspectiva feminista y por tanto la perspectiva de género, ¿verdad? A los territorios rurales. Nada hacemos con seguir manteniendo pues, nuestro conocimiento dentro de la academia, que dichosamente ya la tomamos también las feministas y venimos transformándola desde adentro, sino que hay que seguir manejando un lenguaje común en los territorios. Otro de los espacios es el Museo de las Mujeres de Costa Rica, que nos abocamos al trabajo en lo simbólico, ¿verdad? Porque el imaginario de la humanidad en términos de imagen siempre ha sido cooptado por también una mirada machista sobre los cuerpos de las mujeres y las niñas, con todo lo que eso implica, discriminación y violencia. Y otro de los espacios, que es el que trataré de resumir el día de hoy, es el de la CEDAW. La CEDAW como un comité de seguimiento de la agenda CEDAW. ¿Por qué escojo este? A pesar de que los otros son los que realmente me nutren a nivel álmico, porque en este momento estamos presentando ante Ginebra, ante el comité de la CEDAW, lo que sería el informe Sombra. El informe Sombra es redactado por una serie de organizaciones de mujeres de sociedad civil y contrapone lo que realmente conocemos en materia de derechos humanos está pasando, porque nosotras lo atendemos. Por ejemplo, la compañera Yendri, ¿verdad? En Musade, sabe lo que son las cifras en violencia en una comunidad como la de San Ramón. Entonces, nuestro trabajo ha sido, desde hace un par de años para acá, que yo también acompaño al comité costarricense, poder seguir señalando los faltantes que nos debe el Estado costarricense. Y para el conocimiento general, la CEDAW es un instrumento, por sus siglas en inglés, que sería como la Convención para erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres, y claramente sumamos a las niñas y a las mujeres jóvenes en todas sus diversidades. ¿Esto por qué es tan valioso? Lo consideramos tan importante, porque una vez que el Estado presenta informe y nosotras presentamos informe junto con otros informes sombra que han surgido, el Estado costarricense recibe recomendaciones del comité de la CEDAW desde allá, desde Ginebra, donde por dicha todas estas mujeres se reúnen alrededor de la ONU. Como decía Erika, ¿verdad? No nos olvidemos que estos avances que tenemos en materia de derechos humanos de las mujeres en el plano internacional y nacional es por el camino recorrido de nuestras ancestras. O sea, ellas fueron mujeres políticas que salieron a las calles a luchar por sus derechos, primero civiles, y fueron avanzando. Entonces, nosotras siendo nietas de estas grandes pensadoras, bueno, hoy tenemos el lujo de tener instrumentos como la Belén do Pará, que es otro instrumento internacional, y la CEDAW, que son supraconstitucionales. O sea, le pueden decir al Estado costarricense, están debiendo. Y estas son las recomendaciones. Estamos a la espera de estas recomendaciones, ya las difundiremos en su momento, y por eso agradecimos tanto esta ventana de esta noche para poder comentarle pues a las personas que nos están escuchando que algunos de los puntos que sabemos, porque lo vivimos en nuestros cuerpecitos o cuerpecitas en nuestros territorios, es por ejemplo, desigual acceso a la justicia, ¿verdad? Una mínima implementación de política pública en lo que son los territorios rurales. Por ejemplo, la política pública a nivel municipal en Costa Rica pareciera como que no les atañe a los gobiernos municipales, ¿verdad? Acá en San Ramón nosotros vamos espero como escuelita de formación feminista, a implementar pronto un diagnóstico para decirle a la municipalidad, pues atiendan nuestras necesidades. Pero o sea, a ese nivel tenemos nosotras como sociedad civil que aplicar instrumentos que debería el Estado ya tenerlos listos. Otra de las solicitudes que le hacemos a la CEDAW es todo lo que tiene que ver en materia de derechos sexuales y reproductivos.
frente a un gobierno que en este momento más bien nos está queriendo retroceder en materia de norma técnica, que ya es lo mínimo, ¿verdad? Es lo mínimo. Nosotras en Costa Rica contamos con lo mínimo en materia de derechos sexuales y reproductivos. También posicionamos a las mujeres en sus diversidades. En Costa Rica no hay atención de la problemática de la mujer trans, por ejemplo, ¿verdad? Y nosotras como transfeministas que somos, pues señalamos esas carencias. Un mayor empobrecimiento. ¿Dónde están los datos en Costa Rica sobre cuál es nuestro aporte en la economía en materia de los cuidados? ¿Verdad? Básico esto, las mujeres donamos el trabajo de los cuidados hacia personas enfermas con discapacidad o personas menores de edad. ¿Y quién se ha puesto a contar eso? ¿Verdad? ¿Quién nos dice en Costa Rica las horas? Ya tenemos en INAMU, por dicha, una encuesta, son estas, pero en plata. ¿Cuánto regalamos nosotras nuestra fuerza laboral? ¿Y por qué siempre estamos con ojeras y cansadas, verdad? Entonces, eso es un tema que además va a implicar en la salud emocional de las mujeres, en la salud física, por ende, y cada vez mujeres más jóvenes con un montón de padecimientos a nivel nerviosos, tanto como físicos como, digamos, emocionales, de verdad, donde estamos reventadas por tanto jornada laboral. Entonces, este tipo de informes sombra que presentamos desde la CEDAW, que tienen que ser muy limitadas, creo que eran 3,000 palabras, tiene que además recoger las voces de las mujeres indígenas, pero además es trabajo con ellas, porque el Estado costarricense sigue manejando una versión colonial de los hechos. O sea, vean que ahorita ganamos, por ejemplo, el juicio con Jerry Rivera, pero eso venía siendo una situación de impunidad. Entonces, nos toca seguir abrazando a las mujeres en todo su espectro y pues seguir colocando. Muchas gracias por este espacio y paso la palabra. Gracias, Siri. Adelante, Pri. Qué confianza, Priscila. No, Pri está bien, pero es como me siento cómoda, más bien, gracias. Sí, tal vez yo lo aporto como desde donde estoy ahorita más inmersa, que es el tema legislativo y también en relación con el Poder Ejecutivo. Yo sí creo que, bueno, un poco como el mosquero que se me hizo en noviembre, pero bueno, lo voy a seguir diciendo porque no es mentira. Tenemos un presidente que es un machista y un acosador a todas luces, y que es muy grave realmente lo que estamos viviendo a la persona que tenemos en esa silla presidencial, para quienes nosotras las mujeres no somos equivalentes a los hombres. Y se le nota en su actitud, se le nota a la hora de hablar con las mujeres, inclusive con las mismas mujeres ministras que están en su gabinete, que tienen un segundo rango. Y que creo que estos mensajes pues obviamente son importantísimos a la hora de dar un mensaje a la ciudadanía, porque entonces tenemos a hombres que se sienten empoderados y representados por este presidente y la violencia con la que habla hacia las mujeres. También pues es una administración machista, no únicamente las acciones personales del presidente son machistas y son misóginas, sino que sus políticas también lo son. Empobrecedoras al 100%, y sabemos que las mujeres son las que llevan la parte más dura y más difícil de estas realidades. También existe esta misma tónica de cierta manera dentro del poder legislativo, donde por ejemplo se le da una extensión de plazo a un proyecto donde básicamente nos condenan a las mujeres y personas con capacidad de gestar a tener que parir, independientemente de si el producto es viable o inviable, pero se le niega rotundamente el plazo cuatrienal al acuerdo de Escazú, por ejemplo, que también vendría a proteger a mujeres que son defensoras del ambiente, que muchas veces somos las mujeres quienes, primero estando en el territorio, quienes estamos a cargo de los cuidados, quienes damos la alerta o notamos de primera mano ese atropello o esa alarma ¿verdad? Del tema ambiental y ecológico. También, por otro flanco, la negación completa y rotunda de las personas trans y de las personas no binarias. Hace unos días se tuvo una discusión en la Comisión de Mujer, la cual llevó a cabo la compañera Rocío Alfaro, donde no había
pareciera que no había manera de hacer entender que pueden haber, por ejemplo, perfectamente personas, hombres trans que menstruan, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos que usar el término persona menstruante y no mujer? ¿Verdad? También porque hay mujeres que no menstruan, ¿verdad? Entonces, creo que estamos en un periodo, en un momento donde las luchas que tenemos que dar desde estos espacios, las mujeres que somos feministas y defendemos nuestros derechos, es el no retroceso de lo que se ha logrado. También conocemos de este borrador que de cierta manera se ha circulado, ¿verdad? Todavía no tenemos certeza de qué va a suceder con esto, no nos han dado realmente algo oficial, se dice que se está hablando, pero que no nos terminan de decir cuándo, cómo, pero que tenemos este borrador donde de nuevo se busca echar para atrás la norma técnica y también tenemos a nivel un poco más macro la discusión del caso Beatriz, que va a llegar ahora a finales de este mes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acá con sede en Costa Rica y que se va a hablar acerca del derecho a decidir por primera vez. El caso de Ana y Aurora sí hablaba de violencia obstétrica, pero el caso de Beatriz es el primero que vendría a hablar acerca del derecho a decidir y donde tiene que primar siempre la salud de la mujer para poder decidir si sí o si no se lleva a cabo a término un embarazo. Entonces, creo que son discusiones que, digamos, esta discusión de la Corte Interamericana va a permear la discusión que tenemos dentro de la Asamblea y del Poder Ejecutivo y que también, que tal vez para cerrar, yo veo este borrador que saca el Poder Ejecutivo, que se filtra, ¿verdad? Como una provocación realmente al movimiento feminista para querer pintarnos como violentas, para querer pintarnos básicamente como, como desestabilizadoras de la democracia, no sé, como para enojarnos, para que para que este 8M nosotras lleguemos con unas consignas y un clamor muy claro. Creo que no hay que caer en esas provocaciones y mostrar que esa furia feminista está ahí. Ciertamente estamos enojadas, pero que cada vez somos más jóvenes, cada vez somos inclusive más mujeres mayores, religiosas, que están convencidas de que nuestros derechos tienen que ser un tema de discusión primordial en la agenda, porque no únicamente se nos está violando nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la salud reproductiva, sino a los derechos económicos. Entonces creo que lo dejaría por ahí. Muchas gracias, Pi. Adelante, bien. Ok, muchas gracias. Bueno, para este 8 de marzo, ¿verdad? Parte las conversaciones importantes que consideramos que debemos dar es el aumento de las brechas de género, ¿verdad? O sea, tenemos varias estadísticas, varios estudios que nos han demostrado que continúan en aumento, desgraciadamente, ¿verdad? Ahorita, el IDH nos dice que las brechas de género en Costa Rica están en un 74%, ¿verdad? O sea, eso es bastante amplio, pero además, ¿qué es una brecha de género? Sería importante que definamos, ¿verdad? Que es el estudio que se hace para analizar los recursos o las oportunidades que tienen las mujeres en cuanto a lo que es la economía, el acceso al trabajo, el mundo laboral, la política, la educación y la esperanza de vida. Entonces, cuando hablamos de todo esto, digamos, tenemos que tener claro que las mujeres continuamos en desventaja, ¿verdad? Siendo que el 8 de marzo la idea es conmemorar y unir fuerzas, ¿verdad? Para todo el trabajo que han hecho desde, bueno, todo el hito histórico, ¿verdad? Que nos mencionaba Erika al principio. Y básicamente, digamos, desde mi perspectiva personal, ¿verdad? Creo que las mujeres ahorita estamos enfrentando, vamos a ver, voy a ponerlo como en 4 puntos, que es el tema de la discriminación, básico por ser mujeres, ¿verdad? Pero además podríamos hablar de la discriminación que sufren las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, las mujeres con discapacidad, las mujeres afro, ¿verdad? ¿En qué posición nos pone eso como mujeres en el país?
También hay un tema importante que considero que ahí mencionaba un poco Priscila, que es el debilitamiento de la institucionalidad, ¿verdad? O sea, en nuestro país actualmente estamos siendo golpeadas las mujeres con este debilitamiento. Podemos ver, digamos, el tema de la Defensoría de los Habitantes, es un tema bastante claro del debilitamiento institucional que ha venido dándose desde hace tiempo para acá. También el debilitamiento que está teniendo el INAMO ahorita con jerarcas que minimizan expresiones de violencia, que más bien salen o utilizan su situación para venir a defender actitudes machistas y violentas. Y obviamente, digamos, todo eso traspasa un gobierno central, el gobierno en general, ¿verdad? Con, pues, comentarios, ¿verdad? Machistas, misóginos, ¿verdad? Descalificativos hacia las mujeres que hace nuestro presidente, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué es lo que trae? Pues viene a perpetuar más la violencia, ¿verdad? En toda la cultura popular de nuestro país, ¿verdad? Y acá es donde decimos, bueno, se escucha mucho decir, nos retrocedimos en el tiempo, ¿verdad? O sea, muchísimas de estas luchas que dieron las mujeres están viéndose en peligro, están siendo todavía o vuelven a ser más bien descalificadas con más fuerza por ciertos grupos, ¿verdad? Que dicen esto es un montón de viejas revoltosas que lo que quieren es no sé, X y Y, ¿verdad? No voy a repetir esa clase de comentarios, pero este debilitamiento institucional, ¿verdad? Y del gobierno es lo que sentimos que ha generado este retroceso. También la desigualdad, ¿verdad? Que enfrentamos las mujeres. La línea de pobreza que mide la encuesta nacional de hogares así lo demuestra, donde hay un gran porcentaje de hogares que son en pobreza, que viven en pobreza extrema, donde son las mujeres jefas de hogar, ¿verdad? Entonces ahí estamos nuevamente con números que nos hablan de la realidad de la que estamos viviendo las mujeres en nuestro país. El tema de esto nos viene a generar también trabajos informales, ¿verdad? Y bueno, esto más bien lo voy a hablar un poquito más adelante, ampliar un poco el asunto de los trabajos informales por los nuevos mercados, los nuevos tipos de trabajo y emprendimiento que se dan. Y el cuarto punto, ¿verdad? Que me parece importante desde esta perspectiva es también la violencia intrafamiliar que siguen sufriendo las mujeres, en donde se da poco acceso a la justicia, impunidad en asuntos de femicidio, ¿verdad? Hemos visto últimamente casos en los que, bueno, las condenas son risibles realmente, mujeres que han sido víctimas de femicidas. Y también, bueno, eso prácticamente se podría llamar que es un tipo de impunidad, ¿verdad? Eso también manda un mensaje muy claro a las personas que son violentas, de que pueden asesinar a una mujer, la pueden golpear y no pasa nada, no importa, o sea, tenemos todo un aparato estatal que viene y nos apoya más bien, ¿verdad? Con procesos súper lentos, con funcionarias y funcionarios cero sensibilización ante estos temas, ¿verdad? Entonces, esa es mi perspectiva, ¿verdad? En torno a la situación actual de las mujeres y que hay, por las cuales seguimos levantando la voz en este 8 de marzo. Muchas gracias, Yandri. Adelante, Erika. Bueno, desde la perspectiva personal, yo creo que yo tengo que hacer como dos aristas en esta situación. La primera es que yo quiero fuertemente creer algo que les voy a comentar, me parece loco, pero quiero fuertemente creer que esta exasperación del machismo, del patriarcado, de la misoginia en la política costarricense es reflejo de las patadas de ahogado de un sistema que se va a caer y que se va a caer muy pronto. Y eso es realmente lo que yo creo. Hay todo
todo un tema de exasperar todo aquello que es contrario al feminismo, de hablar mal del feminismo por definición, de empezar a decir, aquí es el hombre, el que tiene los pantalones, el que marcha con las pistolas, el que entra por el puente con los guardaespaldas todos armados con metralletas, el que hace esto. Para mí eso es una exasperación de una idea de hombre que se murió y que hay hombres que se resisten a entenderlo. Yo creo fielmente que las nuevas generaciones ya no tienen esa misma idea y que esto es el grito, lo que en Pico se dice, las patadas de ahogado de un sistema que se cae, pero que lo que pasa es que en este momento de querer defender un sistema que siente que se va de las manos, se puede llevar entre las patas todo lo que hemos logrado las feministas en la historia del país y del mundo. Entonces, no significa que aunque yo crea que es la patada de ahogado de los viejos, no sé qué, sistemas que no se quieren dejar vencer, pues que tengamos que estar más alerta que nunca. Pero tenemos que recordar algo, y yo lo siento porque, como ustedes saben, he sido también funcionaria pública por mucho tiempo, hay todo un amedrentamiento a las mujeres en la función pública, una amenaza de, usted se puede ir, o sea, es que yo la puedo despedir, es que aquí nadie tiene nada seguro, y eso ha silenciado a nuestras compañeras en muchos movimientos sindicales y en otros espacios. La gente no está conforme, pero está callada, solo que no está callada porque quiere, está callada por un miedo que paraliza ante la amenaza de perder el pan de cada día, porque a la larga eso es prioritario, ¿verdad? Y eso lo he dicho otras veces, a veces es más importante tener que comer, que nuestra familia tenga que comer, que defender nuestra dignidad. Y yo creo que eso es lo que está pasando muchas veces, que este temor nos paralizó. Yo no creo que haya que lanzarse a caer en provocaciones, como lo decía Priscila, que creo que efectivamente hay un intento constante de que caigamos en provocaciones, pero sí hay que recordar que somos más y hay que ser mucho más vehementes, mucho más transparentes y mucho más directas en el poder mostrar que en efecto estamos aquí y que hay cosas que no vamos a permitir que sucedan. Eso por un lado. Punto número 2, como mujer con discapacidad, ¿verdad? Y desde la Alianza de Mujeres, sí quiero decir que este 8 de marzo para nosotros, con una mujer ciega en la presidencia del comité de la CEDAW, por primera vez en la historia de la CEDAW, y además con una realidad nacional de un 69% de mujeres con discapacidad en Costa Rica, o sea, solo 31% de las personas con discapacidad en este país son hombres, el 69% somos mujeres. Tenemos que hablar de que la discapacidad tiene rostro de mujer y que la discapacidad no es que Erika no tenga una pierna o que la otra no pueda ver o whatever. La discapacidad es una manifestación de discriminación y exclusión basada en las barreras que se le interponen a las personas que tenemos alguna limitación funcional. Y justamente ahí las mujeres estamos con discapacidad, estamos a años luz de las demás mujeres y no sé cómo decirlo, pero a décadas luz de los hombres, digamos, es mucho más atrás. Entonces, desde esta posición, ¿verdad? Así como dije antes, que el desarrollo sostenible, si no es con igualdad de género, no es desarrollo ni es sostenible, nuestra lucha en este momento es señalar que el desarrollo sostenible, si no es accesible, igualitario, no es desarrollo y no es sostenible. Y hacia esa lucha, pues hoy como mujer con discapacidad, digamos, de cara al 8 de mayo, reivindico ese derecho, digamos, de las mujeres con discapacidad al uso de las tecnologías y de otros mecanismos para asegurar su participación igualitaria en los campos políticos, social y laboral, que básicamente nos mantiene en brechas enormes, pero también en lo íntimo, en lo familiar, en lo sexual. Nuestros derechos no son reconocidos, ni siquiera la caja tiene camillas ginecológicas accesibles, tiene el 69% de mujeres con discapacidad que somos en este país, ¿verdad? Entonces, no es posible que más de 300,000 personas, casi 400,000 personas de mujeres con discapacidad tengan una camilla ginecológica accesible en el Hospital Nacional de Rehabilitación, CENARE, y que además ese consultorio esté cerrado desde la pandemia. Porque, ¿verdad? Obviamente había que cerrar un hospital y cerraron el de discapacidad, pero en ese momento cerraron un consultorio que nunca se volvió a abrir. Entonces la brecha de las mujeres con discapacidad realmente es muy significativa, somos un porcentaje muy grande de mujeres y aún en los colectivos de mujeres, aún dentro de los grupos feministas, nosotros enfrentamos barreras y obstáculos para nuestra participación en igualdad de condiciones. Muchísimas gracias, Erika. Muy importante me parece traer esta otra visión, ¿verdad? Que a veces, aunque el movimiento feminista es suficientemente amplio, a veces hay cosas
que se ven menos que otras y lo ha señalado muy bien. Vamos a pasar entonces a nuestro tercer momento, y es en el que vamos a extender un poco ya nuestra participación, precisamente para hablar cuáles son esas principales áreas que están desatendidas por el Estado y que afectan la vida y la calidad de vida de las mujeres. Aquí invertimos un poco el orden de la palabra para que vayamos ahí prestando atención, ¿no? ¿Verdad? Tengamos que prestar atención precisamente. Entonces vamos a iniciar en este bloque con la compañera Jenny. Adelante, Jenny. Gracias. Bueno, hay varias cosas, ¿verdad?, que podemos mencionar que están siendo desatendidas por el Estado, y sé que las compañeras van a ampliar en varios muy importantes, ¿verdad? Yo me voy a enfocar un poco en la condición de pobreza, ¿verdad? Sabemos que los ingresos que los ingresos que están percibiendo los hogares costarricenses son los mismos, se han mantenido muy estables, pero el costo de la vida ha aumentado. Entonces, de la condición de pobreza, obviamente, está siendo mayor cada vez, y desgraciadamente las mujeres que se ven más afectadas, y esto también el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censo nos lo demuestra, que son las mujeres de las áreas rurales las que sufren más estos embates, porque tienen más acceso a lo que es la educación, ¿verdad? Entonces, el tema de la escolaridad es lo que va en aumento un poco ahí con el tema de la pobreza, porque, bueno, sabemos que tenemos un cambio, ha habido una transformación del trabajo. Por ejemplo, Costa Rica fue un país que fue un país agro, durante la década de los 80, ¿verdad? Entonces, después ya empezó todo esto a cambiar con el tema de la llegada de las zonas francas y todos los programas de ajuste, programas de tratado de libre comercio. Entonces, empezaron a llegar varias empresas a nuestro país que empezaron a solicitar este personal calificado, y desgraciadamente son siempre las mujeres, y en zonas rurales, ¿verdad? Porque la mayor parte de la escolaridad se centra, o de mujeres con acceso a la escolaridad, se centra en el gran área metropolitana. Y bueno, esto, digamos, con la parte un poco económica, ¿verdad?, que ha tenido el país, pero también con el tema de la pandemia, ¿verdad?, que sufrimos, vino también a aumentar las tasas del desempleo. Entonces, este es un tema, digamos, muy complicado, porque no existe o no ha existido todo un aparato estatal que logre fomentar fuentes de empleo dignas para las mujeres, ¿verdad? O sea, estamos hablando propiamente del tema de las mujeres. Desgraciadamente, hay algo importante que quiero mencionar. Las mujeres siempre hemos sido las que hemos llevado la mayor parte de trabajo informal, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de trabajo informal, puedo decir labores de cuidado, las labores domésticas, ¿verdad? Labores de cuidado, pero además el trabajo doméstico como tal. Entonces, ahora con el tema de la pandemia, desgraciadamente con el desempleo, empiezan a aumentar, ¿verdad?, todo este tema de la informalidad. Entonces, ya estaba antes el término de las emprendedoras, pero ahora desgraciadamente, ¿verdad?, ahora ¿qué es lo que se dice? Ahora todo el mundo se tiró a emprender, ¿verdad? Y no es que critico, porque es la salida que han tenido las mujeres, ¿verdad?, muchos hogares costarricenses, pero yo sí creo que no se debe romantizar el término, ¿verdad?, el emprendedurismo, porque esto ¿a quién nos lleva? Bueno, pues considero que el Estado debe replantear un poco,
el tema de esta informalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé muy bien que las mujeres tengan la forma de subsistir, pero también cómo lo están haciendo. ¿Qué significa este tema de ser emprendedoras? ¿Cómo pasa por el cuerpo de las mujeres ese emprendedurismo? Estamos hablando de que una mujer tiene que dedicar, además de sus cuidados, cuidar sus hijos, cuidar su casa, todas las labores, porque muchas veces tienen que cuidar adultos mayores, las que tienen marido, pues también implica una carga, ¿verdad? Pero además de esto, entonces se viene a sumar el tema del emprendedurismo, cuántas horas están dedicando estas mujeres a su labor a su nueva labor, ¿verdad? Para generar los recursos al hogar. Entonces, esto también nos va a generar condiciones de salud desfavorables para las mujeres, y son condiciones de salud que además no van a tener un acceso al sistema social, de seguridad social, porque es un empleo informal. Entonces ahí se nos empieza a hacer como la bolita de nieve y una cosa nos va llevando a la otra. Ya no se tiene el acceso al seguro, ya no se tiene una jornada límite, ¿verdad? Las mujeres se tienen que dedicar a esto. Además que, bueno, lo mencionaba, las triples, cuádruples jornadas que tienen que enfrentar, y además sumémosle un poco las labores a las que se exponen, ¿verdad? Por ejemplo, y lo digo con un ejemplo, cuando las mujeres tienen que hacer, no sé, alguna comida para ir a vender. ¿Por qué? Porque al ser una labor informal, no están trabajando en una soda, no están trabajando en un restaurante, entonces las mujeres tienen que ir a vender de casa en casa, tienen que generar puerta en puerta, entonces aquí también hay condiciones de riesgo, ¿verdad? O sea, sumadas a las condiciones físicas de lo que significa todo el trabajo, pero además es exponerlas a una sociedad donde hay mucha violencia social en este momento, ¿verdad? O sea, asaltos y todo esto demás. Algo también que quisiera mencionar, ¿verdad? Que me hace mucho ruido es el tema de que post pandemia, por decirlo de alguna manera, también se ha normalizado mucho el tema del OnlyFans, ¿verdad? Entonces ahora es algo que se ve como muy normal, ¿verdad? Quienes están en OnlyFans, que cómo se ganan la vida, que se normaliza todo este tema y no se le da tampoco un reconocimiento de cómo es que estas mujeres y, ¿verdad? Estas personas que están participando en estas redes se están ganando la vida, ¿verdad? O sea, qué riesgos implica, qué ingresos están obteniendo. O sea, hay muchísimas cosas que el Estado está desatendiendo de esa manera, porque nos hemos centrado también a que entonces todo es generemos cobros de impuestos, ¿verdad? Porque es que necesitamos pagar, arreglar caminos, etcétera, pero no se están atendiendo los problemas como tales, ¿verdad? De lo que esto implica, el trabajo informal, ¿verdad? El tema de la prostitución también es algo que viene a generar todo este problema por todas las acciones, digamos, que han sido desatendidas por el Estado. Creo también, ¿verdad?, que importante mencionar que el salario medio de las personas costarricenses es uno de los más bajos en el mundo, ¿verdad? O sea, a nivel global, si lo medimos así. Entonces, imaginémonos o imaginémonos, no, o sea, es la realidad de nuestras mujeres. Las mujeres ganamos menos, las mujeres tenemos menos acceso a los recursos. Entonces, ¿de dónde estamos quedando las mujeres costarricenses si estamos teniendo un salario medio? O sea, si la generalidad tiene un salario medio, entonces las mujeres estamos por los suelos, ¿verdad? Entonces, estos son temas que creo que se están desatendiendo. El tema también me preocupa mucho, ¿verdad? Los dos temas que voy a mencionar así a grandes rasgos, desatendidos por el Estado, es la ley de reparación integral a las familias víctimas de mujeres que han sido víctimas de femicidio, y también el problema que ha habido en torno a lo que es la atención del servicio del Coavif,
que es el Centro Operativo de Atención a Mujeres por Violencia, del 911 y todo este tema que se ha dado, ¿verdad? Ahí que se han tirado la pelota entre el ICE, el INAMO. Entonces, esto desgraciadamente, ¿verdad? Viene a socavar a las víctimas de violencia intrafamiliar, que en su mayoría siempre, ¿verdad? Son las mujeres, sus hijas e hijos. Muchísimas gracias, Yendi, por tu perspectiva de estas áreas desatendidas, ¿verdad? Y ahora entonces vamos a pasar con Ire. Adelante. Conmigo, ¿verdad, Daya? Disculpen que se cortó Sí. un poquito en este momento. Bueno, en este segundo espacio, yo creo que tenemos como siempre, ¿verdad? Desde la escuelita esta misión de poner en un lenguaje común las necesidades de las mujeres y niñas en nuestro país. Entonces parto de eso. Ocupamos una educación feminista. O sea, hay un gran área desatendida y es el poner en conciencia, en boca de todas las personas, lo que son las desigualdades para que podamos justamente cerrar esas grandes brechas. Si no hay información sobre lo que me pertenece, lo que tengo derecho a exigir, o sea, es que es el derecho a una vida libre de violencia, pero también es el derecho a la educación de calidad, a un transporte seguro, a no vivir violencia en los espacios políticos. Solo voy a subrayar esto, por ejemplo, ahorita pasó la ley de violencia política que muchas de nosotras celebramos, pero quedó afuera todo el sector cooperativista. Todas las mujeres cooperativistas no las abrazó esta nueva legislación. Imagínense los cientos de miles de mujeres que entonces nunca van a ser elegidas en puestos de poder. Y si no tenemos poder, entonces van a seguir decidiendo por nosotras desde una perspectiva machista, ¿verdad? Y violenta. Entonces, retomando, el tema de la educación es fundamental y todas nosotras trabajamos en esto porque sabemos que vamos a votar este sistema que ya está caduco, obsoleto y que además está llevando a la tira el planeta con su capitalismo y su consumo desmedido. Una de las banderas que sacamos como escuelita, y que yo repito mucho, es el tema de que Costa Rica es muy chiquito y que entonces podemos aspirar a un Costa Rica feminista y que Costa Rica además tiene un gran avance en educación. No es casual que un gobierno de derecha y misógino como el que nos cayó en esta ocasión arremeta contra la educación pública. Eso no es para nada casual. Eso es que tienen una estrategia muy clara, es privatizar la educación y quitar la educación de calidad. Porque entonces esos docentes universitarios que sí tienen una lógica de los derechos humanos, pues van a verse cada vez con los más explotados y con los salarios más cortos y pues las personas con menos capacidad de ingresar a las universidades. Por ejemplo, en zona norte-norte nosotros sabemos cómo las mujeres jóvenes no están teniendo acceso a la misma educación que, por ejemplo, lo tenemos en San Ramón con la sede de Occidente de la UCR y otros, ¿no? O son chicas, chicos y chicas que tienen que emigrar de sus comunidades para poder acceder a universidades de calidad y no siempre sus familias van a poder. Las familias campesinas no tienen acceso a esto, de ir a pagar un apartamento a otra ciudad. Entonces, bueno, la educación, pero la educación tiene que ser feminista, o sea, ya tenemos que seguir avanzando. Y el Estado nos lo debe, o sea, no es algo que solo las organizaciones, sí, qué lindo el trabajo político de las mujeres en organizaciones, pero como decía Erika, no hay que romantizar estas cosas. O sea, nosotras tenemos triples jornadas laborales, trabajamos contra salario, trabajamos en nuestras casas y trabajamos además como voluntarias en los procesos políticos, porque si no, esta sociedad nos vuelve a esclavizar a niveles infrahumanos. Entonces, esta educación por la que la Escuelita de Formación Popular feminista, la escuelita en la que nosotras articulamos, el Museo de las Mujeres, que también es un espacio desde lo simbólico, desde la comunicación, queremos apelar a que recordemos todos, todas, todes que estamos hablando de derechos humanos, de las diversidades, y que la desigualdad por cualquier manifestación es una muestra de discriminación y por tanto es una muestra de violencia. Y la violencia específicamente contra nosotras y las niñas es de carácter político en cuanto busca controlarnos. Entonces, una de las grandes desatenciones que tenemos es que si la mujer no sabe ni siquiera a qué tiene derecho, va a ser violentada. Y el Estado ahí es impune, porque no informa correctamente, no educa correctamente.
Tanto así que entonces llegamos a juzgados a poner denuncias de violencia sexual y nos revictimizan. Llegamos a parir a un hospital y nos agreden desde la violencia obstétrica. Y ahí sigue la larga lista. Ni hablar de las mujeres migrantes, ¿verdad? Que son tratadas, y hoy no las hemos mencionado quizás mucho, pero es muy significativo, pero son tratadas como ciudadanas de segunda categoría, para no decir más, ¿no? Tercera, tal vez. Entonces, estas violencias patriarcales hacia las cuerpas nuestras es de carácter político porque necesitan seguirnos manteniendo bajo control. Y como decía Erika, me gusta mucho pensar lo mismo, que son los pataditas de ahogado que está pegando el sistema porque ya no da. Pero también tenemos que tener mucho cuidado porque a través de sostener estas grandes luchas que nosotras todas hemos dado, es que podemos continuar construyendo un mejor panorama para todas nuestras, digamos, coterráneas, ¿verdad? Otra gran área que como, digamos, mi parte ya no de docente o de pedagoga, sino como ya en la parte más de investigación a mí me mueve mucho, es el tema de la política pública que hace un rato les mencionaba. Política pública versus data, o sea, versus información en la web sobre nuestras condiciones. Usted se mete como estudiante de secundaria a hacer una investigación sobre la mujer costarricense y no le va a parecer mayor cosa. Usted se mete a investigar cómo está el tema de la salud, la mujer afrodescendiente en temas de pandemia, no existe nada. O sea, usted va a la caja a pedir las informaciones sobre violencia contra las mujeres y le hacen mala cara y la echan, porque nos ha pasado, ¿verdad? Y no es que no nos la quieran dar, es que no la tienen. Entonces, vamos a lo mismo, la falta de sensibilización, educación del funcionariado público de nuestro país es, pero bestial, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de política pública? Es que cómo vamos a transformar los territorios, cómo vamos a ir a ejercer presión a, por ejemplo, Guanacaste, articular a la Red de Prevención de Violencia, a la Caja Costarricense del Seguro Social, al Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad? Si no hay un plan de trabajo en los territorios, no existen. No hay en las municipalidades, que deberían ser las voces cantantes de nuestro país, un plan de trabajo en favor de nosotras. Entonces sí, empezamos a ratificar acuerdos supraconstitucionales, la CEDAW, la Belén do Pará, hicimos el INAMU, pero las compañeras del INAMU están reventadas. O sea, ya no dan, las compañeras no pueden estar atendiendo. Imagínense que la sede central del INAMU para toda la provincia de Alajuela, o sea, de aquí hasta zona norte-norte, está ahora cerrada, estaba cerca del aeropuerto. Una mujer allá de Upala, es más, les digo, de Río Cuarto, que tengo el dato, las compañeras tenían que pagar 50,000 colones para poder ir a la sede central del INAMU. Entonces, ¿cómo vas a pretender que una mujer que no tiene oficina de la mujer en la MUNI, no tiene plata para pagar 50,000 colones de un taxi y no tiene la oficina del INAMU cerca de la delegación de la mujer, se va a poder defender si está viviendo violencia? O sea, es impensable. Entonces, si no traemos esos planes de trabajo y los construimos entre todas en nuestros propios cantones y ojalá distritos y barrios, no va a ser posible la transformación. Entonces, va de vuelta, ocupamos la educación feminista para que nuestras compañeras de base empiecen a articular entre sí y sepan cómo exigir lo que por derecho les pertenece. ¿Verdad? Que nosotras sabemos que en Costa Rica de la pandemia simplemente vino a recrudecer las circunstancias que ya estábamos viviendo y por dicha aflorado mucho las necesidades específicas de las diversidades. Por ejemplo, justamente acceso a anticonceptivos en el caso de algunas mujeres, las mujeres migrantes trabajando en agrocultivos eran súper explotadas, expuestas a situaciones de salud terribles, entre otro montón de ejemplos que podemos dar y que son reales, ¿verdad? Entonces mi reflexión siempre es a que en la medida en la que podamos incidir en los movimientos sociales es mejor. Y esto no me quiero adelantar porque es nuestro siguiente punto, ese tema de proponer, porque siempre tenemos esas ideas brillantes, pero yo sí creo en este lema. Yo digo que hay que abrir escuelitas de formación feminista de garaje, así, en la casa de uno. Empezar a invitar a las tías, a las hermanas, sacar un texto. Les recomiendo desde ya, por ejemplo, uno muy hermoso que es el de Clarisa Pincola Estés, que se llama Las mujeres que corren con los lobos, para resignificar esa mujer guerrera, esa mujer fuerte, esa mujer valiente y no solo la mujer que llora,
Bueno, como dice la canción ahora de moda, las mujeres no lloran. Bueno, sí lloramos, yo bastante por dicha, pero es como que también somos guerreras y también vamos hacia adelante y también nos podemos articular entre nosotras y tenemos que aprender a hacerlo. Entonces, esta educación popular feminista, dichosamente desde las redes sociales, podemos descargar mucha información, pero tenemos que articular entre nosotras para poder posicionar en los territorios otra visión de mundo, porque estamos realmente en algunos lugares del país con unos retrocesos, ya no voy a decir que estamos bien, no, estamos con retrocesos, ¿verdad? Entonces ocupamos nosotras, articularnos, las que tenemos el conocimiento, agarrar el carrito e irnos a hacer caravanas feministas. Eso sería un poco como para esta parte del programa, mi aporte. Paso palabra. No te Creo oíste que ya. no. Sí, Ya. no se escucha. Ah, no. Aún no. Tal vez se te bajó ahí en el mismo sistema de los audífonos. Pero en todo caso, de acuerdo a la guía del programa, para apoyar a Jan en este toque, le damos la palabra a Priscila. Gracias. Sí, bueno, yo he notado acá como algunas áreas donde creo que es donde se nos está abandonando más como mujeres y donde tenemos que realmente dar la lucha. La primera de ellas es el tema salud, no solamente productiva, pero en general, creo que lo mencionaba Erika al inicio, de cómo nos maldiagnostican muchísimas veces, porque inclusive la medicina es machista, ¿verdad? Está basada en hombres, en cuerpos masculinizados y no nos toman en cuenta. Y sobre todo todos los retrocesos que se han querido dar para eliminar la fecundación in vitro, para eliminar el aborto terapéutico, y por lo cual, por lo que hemos visto, el presidente lo ve con buenos ojos. Otro segundo punto del tema de la educación, creo que es importante porque no siempre se garantiza de que ya sea una educación formal o una educación técnica, inclusive para las mujeres que deseen emprender, no se les da un verdadero acompañamiento, ¿verdad? No es como que simplemente se va y se siembran matitas y se ponen a la venta y listo, ¿verdad? Tiene que haber un verdadero acompañamiento para que esa iniciativa prospere. Como nos decían, creo que en esa gira estaba Ire, nos decía la señora en Zona Norte, lo que nos traen aquí es confección de ropa de perro. ¿Yo a quién le voy a vender ropa de perro, verdad? Son propuestas realmente irreales o que se piensa, bueno, vamos a dar oportunidades de emprendimiento para mujeres, un salón de belleza, corte y confección. ¿Verdad? Y entonces realmente no nos amplían a las mujeres, uno, a nuestras realidades y a lo que realmente podríamos llegar a hacer, ¿verdad? Inclusive, por ejemplo, pensemos en temas de cooperativismo y demás, que poco se ha explorado de eso en el tema de mujeres y que no se ha impulsado tampoco. El tema, y eso me va ligado un poco al tercer punto, que es el tema del capital semilla, que las mujeres, por lo general, tenemos pocas oportunidades, independientemente del sector en el que la mujer decida emprender o que decida invertir o, ¿verdad? O quiera incursionar. Por lo general, si no tenemos bienes o propiedades a los cuales poner a responder, que es mayoritariamente el caso, las mujeres no pueden optar por opciones de crédito o no pueden optar por opciones de crédito justas, ¿verdad? Porque aquí entra todo el tema de los préstamos gota a gota y demás que realmente son muy perturbantes. El tema también está aquí el tema de las desigualdades que existen dentro de las mismas mujeres, o sea, no podemos ver a las mujeres como una masa homogénea, ¿verdad? Dentro de las mismas mujeres pues hay muchísimas realidades que no se toman en cuenta. Como creo que lo mencionaba Irene, hay muchos de los territorios, sobre todo los más rurales, es donde hemos visto mayor retroceso en derechos, un aumento significativo en temas de violencia machista y todas estas actitudes hostiles. Y un quinto punto que
pensé es el tema de la pobreza, ¿verdad? Que la pobreza ataca a las mujeres de una manera distinta y que en este momento tampoco se está queriendo ver esa realidad. Por ejemplo, se usa un poco el tema de caballo de batalla, por ejemplo, en tema de zona costera. Las mujeres son peladoras de camarón, entonces tenemos que permitir pesca de arrastre para que las mujeres puedan seguir pelando camarón y llevando sustento a su hogar. Pero nadie habla de que es un empleo precarizado, esclavizante casi, sin condiciones justas de trabajo, o sea, que se incumplen todos sus derechos laborales a Dios y por haber. Pero lo importante aquí es que tiene algo, ¿verdad? Y no se habla acerca de cómo a las mujeres sistemáticamente se les violenta los derechos laborales, cómo se le acosa, cómo, ¿verdad? Y que en muchas situaciones, dada la misma informalidad, esa persona no tiene los mecanismos para poder denunciar, a pesar de que se aprueban leyes, lastimosamente las leyes están ahí para aquellas mujeres que trabajan en el sector formal. Muchas veces las del informal no pueden salir a denunciar. Entonces, creo que sumándome un poco a lo que ya han dicho, es lo que he podido ver dentro del área en el que más estoy inmersa y que también es esto de que estamos aún sujetas completamente a lo privado en muchísimas ocasiones, querámoslo o no. Muchas veces el tema de los cuidados y el tema del trabajo doméstico es algo que nos impide poder asistir a reuniones, poder incidir más en la comunidad. Mientras tanto, no se da la discusión sobre una red de cuidado, por ejemplo, que realmente venga a apoyar a las mujeres y personas cuidadoras en ese tema. Nos limita completamente las oportunidades que tenemos. Entonces, yo voy a dejar mi aporte por ahí. Creo que seguía yo, ¿verdad, Yana? Voy a tomar la palabra para mientras Daya resuelve los problemas técnicos. Cualquier cosa, Daya, si se tiene que desconectar y volver, pues no hay problema. Aquí se sostenemos mientras tanto. Bueno, yo creo que en los temas que ha descuidado el Estado, creo que son todos menos los del interés de la agenda particular del grupo de gobierno. Y eso arrastra al país a un caos. Estamos frente a una ruta de educación que no tiene ruta, porque no tiene documentico de fondo ni nada, o sea, es un decir, eso amenaza en sí, pues todo lo demás, porque si la educación se colapsa, no hay presente ni futuro, ¿verdad? Y eso es para mí uno de los temas prioritarios, y obviamente hay además en el discurso de la educación una idea de no etiquetemos, todos somos iguales, no hablemos de diversidad, no hablemos de educación inclusiva para todas las diversidades, porque todos somos iguales. O sea, un tema de querer callar realidades, de querer callar nuestra diversidad humana, de silenciarla, de meterla en una bolsa en la que nadie cabe, digamos, y eso ocurre no porque hay una estrategia del gobierno para querer, bueno, sí, obviamente hay un interés de desmantelar la educación, pero además hay un interés de responderle a ciertos grupos representados en la Asamblea Legislativa que quieren escuchar eso y que el gobierno necesita el voto de esa gente. Entonces, hay como toda una estrategia de no importa qué pasa con todos los temas elementales del país, porque de por sí no son de nuestra agenda, y entonces respondamos a las ocurrencias de quienes nos dan votos. Y eso yo creo que es grave y puede traer un montón de temas. Para mí, uno de los principales y más preocupantes, por supuesto, el tema de la educación. En materia laboral, yo creo que hay dos temas claves que ya ustedes lo mencionaron. Uno es el rescate del trabajo decente como consigna única para la igualdad laboral de las mujeres, y segundo, el tema de los cuidados, remunerados y no remunerados. Aquí hay dos temas importantes. Primero, la OIT ha dicho que alrededor de 30 millones de nuevos empleos se van a generar en materia de cuidados. ¿Eso qué quiere decir? Que en el mundo ya hay una tendencia a reconocer el derecho al trabajo remunerado de cuidados y a reconocer que no es un derecho exclusivo y la única ruta para las mujeres, ¿verdad? Que o cuidan, no. Es que hay que pensar en las alternativas. Costa Rica no ha iniciado esta agenda y si bien se aprobó la ley del Sistema Nacional de Cuidados, se hizo en razón más bien de los derechos de las personas
adultas con discapacidad o adultas mayores con enfermedades crónicas degenerativas o terminales que requieren cuidados, y de apoyar a las personas que trabajan en los cuidados para que tengan mejores alternativas de formación. Pero los subsidios, por ejemplo, para poder lograr que una persona que le ha correspondido cuidar toda su vida tenga una alternativa para encontrar un trabajo, o tenga una alternativa para, después de haber trabajado en un trabajo que, digamos, mínimo, tiene un salario diario de 13,000 colones, ¿verdad? Que no está recibiendo, pero además no está cotizando. Y va a llegar el momento en el que la persona que cuida fallece, sea una persona con discapacidad, con enfermedad o adulta mayor, y esa persona nunca cotizó, nunca trabajó y no tiene derecho a la seguridad social. Así que va a envejecer en pobreza. Y en pobreza extrema, ¿verdad? El tema de los cuidados es un tema pendiente, como que hay muchas voces desde sociedad civil hablando de cuidados, y por allá alguien apañó una idea en el IMAS y por allá alguien apañó una idea en el Ministerio de Trabajo, pero no hay una política articulada. Aunque hay una política, no está articulada para atender desde todos los frentes, desde el frente de las personas que cuidan sin remuneración, de las personas que trabajan en los cuidados, y ese es un trabajo que hay que dignificar, porque las que cuidan son la mujer migrante que no conoce a nadie, a la que le pagan menos que una empleada doméstica por trabajar de 7 de la noche a 7 de la mañana cuidando a una persona que requiere cuidados especiales. O sea, el tema de ahí de la persona remunerada no es que con la remuneración se resolvió, es que la remuneración es completamente contraria a toda la normativa en materia de salarios mínimos. Y tercero, el derecho de las personas que reciben cuidados a recibir cuidados de calidad, gracias a un Estado que preparó a su gente para brindar esa atención y que brindó oportunidades. Pero seguimos en este círculo de la pobreza en el que la persona que requiere cuidados es pobre y la que lo cuida también, porque nadie puede trabajar, ¿verdad? Y por otro lado, en esta idea de romantizar el tema de los cuidados. Qué bonito darle un subsidio de Lima de 50,000 pesos a la señora en pobreza extrema que no puede hacer absolutamente nada porque tiene que cuidar a un niño con discapacidad y a un adulto mayor enfermo. O sea, ¿qué resuelven 50,000 pesos en este país en este momento, verdad? Y además, si ustedes ven, es que estaba buscando ahorita el dato, pero no me dio chance, no me preparé bien para el programa, perdón, ahí todo, pero estaba buscando el dato de que la inversión en el tema de protección social se redujo en un porcentaje tal que ni siquiera se va a lograr cubrir la misma cantidad de becas de Avancemos de subsidios para jefas de hogar, porque todos los programas se redujeron. O sea, todos los programas de protección social sufrieron una reducción presupuestaria absolutamente significativa. Entonces, si sabemos que además la pobreza tiene rostro de mujer, que las mujeres jefas de hogar son mayoritariamente pobres, y reducimos la protección social, le estamos dando la espalda a las mujeres y estamos cerrando la oportunidad de que las mujeres salgan de la pobreza, como bien lo decía Yendri ahora. Y bueno, finalmente creo que hay un tema de desconocer quiénes son las mujeres o cómo es esa diversidad que componemos a las mujeres en este país. ¿Cuál es nuestra realidad en materia de salud sexual y reproductiva, en materia de derechos sexuales y reproductivos, que no es lo mismo que salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Y cuál es la circunstancia que enfrentamos día a día para poder acceder también a los mecanismos no hablemos de empoderamiento económico porque me cae re mal ese contexto, pero a los mecanismos que nos den alternativas para a través del ingreso económico poder salir de la violencia. Pero hay todo un abandono de esa agenda conjunta, igual por ahí ocurrencias, un paliativo por acá, otro paliativo por allá, pero nada que solucione realmente la situación. Y finalmente hay una, no sé, como una cuestión perversa de creer que las acciones en favor de las mujeres denominadas feministas son satánicas, digamos, así. Satanismo puro. Entonces resulta que ahora el INAMU mejor habla distinto y ya no habla del feminismo como la alternativa para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, porque el feminismo es, así ya le digo, de las más absolutas tinieblas, brujería revuelta con satanismo y chamanismo no sé qué. Entonces realmente yo creo que hay una profundización de la ignorancia en el contexto del por qué el feminismo es la alternativa para la igualdad. Y acá el gobierno es responsable de eso, ¿verdad? Porque si un gobierno cae en la trampa de los conservadores y de los que hacen políticas usando a Dios como bandera, como excusa para justificar sus atropellos a la dignidad de otras personas, ni siquiera es culpa de Dios, digamos, no de la gente que lo utiliza. Si además de eso estamos respondiéndole a esos antojos y a esos berrinches, por supuesto que estamos negando y truncando y devolviéndonos en todos los temas que tengan que ver con esta realidad particular
de discriminación y exclusión que seguimos enfrentando las mujeres. Así que creo yo que en resumen, ¿verdad? El problema no es qué es lo que ha descuidado, es que lo descuida todo en favor de una agenda particular, oculta, que es realmente lo que les importa. El resto queda al garete y con eso nos llevan a todos entre las patas. Muchísimas gracias, Erika. Aquí, espero que me escuchen bien. Perfectamente. Ok, qué bien. Bueno, ya vamos llegando a nuestro cuarto momento, ¿verdad? Para conversar un poco sobre cuáles son las principales propuestas para mejorar la vida y la calidad de vida de las mujeres, ¿verdad? A partir de lo que hemos conversado sobre esas áreas desatendidas y las situaciones que afectan principalmente la vida de las mujeres y la calidad de vida de nosotras. Entonces, bueno, ¿cuáles son como algunas propuestas, verdad? Porque sabemos que hay muchísimas recomendaciones, pero algunas que quisiéramos puntualizar en este momento. Entonces voy a darle la palabra a Priscila. Adelante. Gracias. Y voy a intentar hacer muy puntual, porque sí, como apunta Daya, sí son muchas, y también como intentando verlo en el panorama en el que estamos y desde donde estoy yo. Creo que el primer flanco de acción es el no retroceso, como he venido diciendo, el no retroceso en los derechos que ya hemos conquistado, que es donde nos están intentando traer abajo muchas de las conquistas que ya tenemos y que sabemos que eso va ligado a un retroceso también en todo lo que significa la vida privada y, ¿verdad? Que muchas veces, pues, donde perdemos o retrocedemos, los varones machistas se sienten empoderados, empoderadísimos, en que esto es un gane para ellos y su machismo, y que pueden seguir estropeándonos y pasándonos por encima. Otro de los temas creo que es la defensa de la Caja de Seguro Social, sobre todo el sistema solidario. Ahora hablamos de las mujeres, sobre todo generalmente son mujeres quienes pasan su vida cuidando, nunca tienen un trabajo formal o no lo llegan a tener, no cotizan y dependen de una pensión no contributiva, ¿verdad? ¿Cómo garantizar que esa vejez de esa persona cuidadora llegue a ser una vejez digna? Porque muchísimas veces las personas cuidadoras terminan necesitando cuidados también, ¿verdad? Por esa labor tan extensa que es brindar cuidados, que nunca se visibiliza. El tema de la educación, garantizar que las mujeres y las niñas se puedan mantener dentro de un sistema de educación formal, garantizar oportunidades, el tema de las becas, que es un tema que, por ejemplo, ahorita estamos luchando porque se dispensó de trámite por dicha, para que las becas estén excluidas de la regla fiscal, por ejemplo, y así poder garantizar más oportunidades a personas dentro de la educación pública. Y también creo que acá un tema de la vejez, creo que es un tema que he tenido que estar hablando en los últimos días y que de verdad ha llevado muchísima reflexión y que espero que pronto podamos proponer proyectos de ley en esta línea, porque pues las personas adultas mayores son quienes más sufren la pobreza y condiciones adversas, y quienes más lo van a sufrir son las mujeres, porque aún siendo adultas mayores, aún enfermas, tienen que seguir proporcionando tareas de cuidado, muchísimas veces inclusive a hijos menores. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo garantizar que los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho puedan seguir existiendo y encima de esto poder garantizar vivienda, poder garantizar salud y poder garantizar dignidad? Yo creo que muchas veces cuando damos estas discusiones dejamos muy relegadas todos esos grupitos tal vez que a veces se nos van, y creo que las adultas mayores son un grupo importante porque también son blancos perfectos también de violencia y que muchas veces pasa desapercibida. Entonces dejo esto como cierre. Gracias, paso palabra. Gracias, Priscila. Vamos entonces a escuchar a Ire. Adelante, Ire. Muchas gracias, Dayana. Bueno,
yo no sé, la gente ochentera, creo que tal vez recuerda Pinky Cerebro. Yo realmente creo que hay que conquistar el mundo. Esa es como una de mis propuestas siempre. Y para conquistar el mundo, ni más ni menos que hay que tomar el poder. Entonces aquí tenemos a la compañera Priscila Vindas, que para mi orgullo, porque yo milito también con el Frente Amplio, es 3 diputadas feministas en este momento en la Asamblea. Yo creo que son las primeras en llegar, claramente feministas, y decir, ahora tengo además conciencia clásica, porque el feminismo es interseccional y por ende entiende que el tema de la clase socioeconómica es la que posiciona a las mujeres en peores condiciones unas frente a otras. A todas nos atraviesan las violencias, pero a las mujeres pobres de manera que se ensañe con ellas. Entonces, cuando tenemos estas 3 mujeres en el poder, yo digo, qué rico es poder verlas ahí, ¿verdad? Y pues yo invitaría a las mujeres en este país a que nos formemos también mucho en derechos humanos para reconocer cómo defendernos de cualquier violencia política, pero también las invitaría a eso, a tomar el poder. En un año estaremos en las municipales y el tomar el poder es buscar representaciones de mujeres que puedan hablar con nosotras, ¿verdad? En esos lugares que se toman las decisiones y se maneja la plata, pero que lo tomemos justamente con mujeres feministas, claras políticamente hablando. No que vengan a despolitizar, a hablar de ideología de género, porque la única ideología de género es el machismo. Nos ocupamos mujeres feministas en el poder. Y esto no es poco, o sea, hay que construir esos acuerdos, esas agendas comunes entre mujeres, ¿verdad? Y el poder feminista además aboga por un poder horizontal de acuerpamiento, de movimiento. O sea, ahí estamos sosteniéndonos entre todas. Entonces no es que yo llego a título personal por mis intereses, sino que llego al poder desde otra perspectiva y lo transformo desde la transparencia que el feminismo propone, ¿verdad? Desde esta red de mujeres que apoya los procesos de análisis y obviamente hombres y personas no binarias que nos están apoyando. Yo sí creo que a nivel, digamos, comunitario, eso, ir a postularse para puestos en la MUNI no está mal. También tenemos que informarnos y votar por las compañeras que vayan, que sean buenos perfiles, pero también apuesto a la articulación comunitaria. A ver, se viene el 8M. En el caso de nuestras compañeras, hace años no marchamos en San José, todo bien con las marchas nacionales, pero también queremos empezar a significar que todo el territorio a nivel nacional es feminista. No es solo allá en San José, no es en la GAM, es todo el territorio. Habemos mujeres muy sólidas a nivel teórico-político. Entonces estamos apoyándonos y seremos 10, bueno, el otro año tal vez seamos 50, el que sigue reventamos todo. El año pasado tuve el gusto de estar en la primera marcha en Pital de San Carlos. Bellísimo esa experiencia. Y el tras anterior tuve la oportunidad de estar en la primera marcha en Ciudad Quesada, encabezada por puras mujeres jóvenes y chicos y chiques muy, muy jóvenes, que por primera vez, escuchen, o sea, 2020, 2021, en plena pandemia, estaban atreviéndose a tomar las calles. Entonces, la articulación comunitaria como propuesta para mí es fundamental. Y en este mismo marco de esperanza, de construcción colectiva, yo siempre voy a llamar a los encuentros feministas, o sea, siempre. Necesitamos retomarlos, es más, y buscar presupuestos para que esto pase. A nivel de encuentros rurales de mujeres, a nivel de encuentros nacionales, a nivel de encuentros en San José, a nivel de encuentros en San Ramón, que tenemos buenas noticias. Este año el nacional va a ser aquí en San Ramón el 11 y 12 de noviembre, para que vayan guardando las fechas, por favor, compañeras. Porque en estos encuentros transformamos el imaginario costarricense. Este año además se cumplen 100 años de la Liga Feminista en Costa Rica. Esto no es una moda, esto no es una ocurrencia de último momento, estos son años de teoría. O sea, nos dejaron asistir a la educación y cambiamos el mundo. Fue así y llevamos 100 años, ¿verdad? Como decía Erika al inicio del programa, con nuestras compañeras sufragistas que tuvieron esa visión tan clara de empezar a tener derechos civiles para poder acceder a todo lo demás. Y recordar eso, o sea, yo siempre lo digo muy básico, nuestras abuelas no eran ciudadanas en este país. Mi abuela nació y a los 24 años obtuvo su cédula, era una mujer adulta cuando por primera vez tuvo derecho a algo en este país, ¿verdad? Entonces, bueno, somos nietas de esas abuelas que estaban despojadas de todo. Entonces, recordemos a esas mujeres pioneras de 100 años atrás, abogando por nuestros derechos, y para eso es que queremos dedicarle este encuentro nacional en tierras de Occidente. Y por último, ya lo repito, y es lo mismo,
saquen sus libros feministas, empiecen a discutirlos en sus garajes, inviten a las vecinas, a las tías, y a través de un diálogo respetuoso y horizontal, nada, transformemos el mundo. O sea, para eso vinimos, ¿no? Paso palabra. Gracias, Ire. Así es. Nada más hay que hacerlo. Eso es todo, hay que hacerlo. Bueno, voy a darle entonces la palabra a Erika y después seguiríamos con Gendry para cerrar este cuarto momento. Bueno, yo creo que las soluciones, bueno, son tantas como tantas puede haber en la cabeza de cada una de nosotras. Yo creo que el tema es intentar, no dejarnos amedrentar por el miedo, por el poder silenciador de un gobierno machista, misógino, que además nos da sustillo, porque entonces sentimos que todos aquellos que andan ahí en la calle deseando una gotica de respaldo para violentarnos, entonces se sienten empoderadas y empoderados. Creo fielmente en lo que mencionaban las compañeras. Yo creo que no hay nada más triste que luchar solo por una cosa que es de todos y todas. Y para mí el tema de los derechos de las mujeres y el reconocimiento a todos los derechos de todas las mujeres en todos los lugares es un asunto de todas las personas, ¿verdad? Entonces no tiene por qué excluir a nadie y no tiene por qué nadie sentirse que no es parte de esto. Y creo que necesariamente tenemos que retomar el diálogo entre las personas para poder encontrar soluciones, y especialmente el diálogo entre los colectivos feministas y transfeministas para poder encontrar alternativas que nos den una vigencia y que sonemos, porque aquí el tema no es si lo hacemos bien o mal, es que no nos escucha la gente que nos tiene que escuchar, ¿verdad? Y a mí siempre me cae aquí la canción de Sui Generis que dice, ¿para quién canto yo entonces si los humildes nunca me entienden? Y la tengo grabada así porque a veces siento que uno habla chivísima entre iguales que ya todas se la saben y que ni siquiera hay que ir a convencerlas porque están convencidas. Entonces, ¿cómo hacemos para ir más allá? Y yo creo que eso solo se puede hacer articulando. Y rescato también lo que Panga siempre dice, que recordemos que nuestra constitución política lo dice con claridad. El poder es del pueblo, no es del gobierno que el pueblo eligió, es del pueblo, no es de los diputados que el pueblo eligió, es del pueblo. Y el pueblo puede articularse más allá de las estructuras políticas impuestas por un sistema que además ha demostrado a nivel mundial que está por caerse, ¿verdad? Este sistema electoral que ha estado vigente en las democracias, entre comillas democracias, que hemos entendido que es la ruta electoral, la que sabe, la que todos hemos visto que fracasa y que lleva al poder a gente que no es ni siquiera la que el pueblo quiere en muchos de los sentidos, ¿verdad? Porque el desencanto generalizado por la política permite que haya presidentes que son electos con un 29% de los votos de la ciudadanía, o sea, todo el pueblo, caso actual. Entonces, ni siquiera podemos decir, mira, es que las mayorías eligieron a este presidente. Menos de un 30% de la población costarricense eligió a este presidente. Y estamos viviendo como si tuviera el gran respaldo. Claro, tiene el gran respaldo en redes porque se trabaja en las redes, pero si el gobierno que tiene que estar buscando troles y que tiene que estar buscando gente trabaja en las redes, con más razón podemos nosotras trabajar las redes para seguir educando, como decía Irene, y no solo educando desde una convocatoria, digamos, que pueda ser limitada en sus alcances, sino de todos los espacios posibles. Este es uno de esos, pero puede haber muchos más. Y creo que tenemos que adueñarnos de las redes sociales. Si podemos ejercer ese poder más allá de las imposiciones de las estructuras políticas vigentes, estoy segura de que nuestro rol va a ser exitoso. En otro orden de las cosas y de mis agendas interseccionales, como dice Iri, está el tema de que yo sí creo que es necesario, urgente, que nos garanticen a las feministas con discapacidad espacios accesibles, inclusive de participación en el movimiento feminista de este país. ¿Eso qué significa? Que perfectamente las mujeres feministas no vamos a ir a marchar a Cuestamoras, porque Cuestamoras no es accesible. Y si usted va encaramado en una silla de ruedas en ese lugar, no está dignificando nada, está tentando contra su vida, ¿verdad? O tiene a alguien, llámese aquí mi feminista marido, ¿verdad? Asfixiado, trepándome a mí con todos estos kilitos que tengo por esa cuesta para que yo me pueda manifestar. Entonces creo yo fielmente lo que decía Irene, los espacios de manifestación tienen que ser llevados a los territorios y deben asegurar la participación de todos y todas. De repente una marcha, pero de repente una manifestación, una concentración en el parque, ¿verdad? Si el pueblo es chiquitico, ¿para qué vamos a ir a marchar por todo lado, verdad?
Podemos estar todas concentradas, reventar un parque, por ejemplo, en Occidente, organicémonos y convoquémonos fines de semana a todas en el Parque Naranjo, en el Parque Palmares, en el Parque de Moncho, y llenemos los parques con consignas feministas y con información que permita ir más allá de lo que los medios tradicionales nos permiten. Creo yo que también, ya para terminar, hay un tema importantísimo y es reconocernos en todas nuestras diversidades. Si hay una mujer campesina de la zona más rural que se puede imaginar, de un territorio indígena, que de repente no sabe hablar en términos de feminismo porque nunca en su vida ha escuchado esta lógica, no quiere decir que su voz no sea legítima, pero nosotros, las que sí tenemos este privilegio de haber podido tener educación universitaria, secundaria, de haber podido trabajar en la incidencia de los derechos, tenemos que abrirle el espacio a estas otras mujeres, no puede ser de otra manera, y creo que ahí tenemos un rol prioritario, y tal vez les parezca que todas las soluciones que planteo, las planteo desde la lucha de la sociedad civil y pareciera injusto. Creo fielmente que es injusto, digamos, porque hay una responsabilidad de Estado con nuestros derechos, pero creo que la expectativa en este momento tenemos que ponerla donde va. Y la expectativa de incidencia real en este gobierno es muy poca. Y tenemos en la Asamblea Legislativa 8 personas, digamos, que son las que nos pueden escuchar y representar realmente en todos los sentidos, y no podríamos confiar exclusivamente en que ahí se va a solucionar todo. Y además ya tienen una carga enorme. Entonces sí creo que como nunca el poder está en la sociedad civil, en las organizaciones de base, en la educación popular, en las colectivas, para poder exigir, pero sobre todo para que no se nos caiga lo que hemos logrado en materia de conciencia acerca del feminismo y del rol que la mujer tiene en el contexto de la sociedad costarricense y mundial. Ese sería un poco desde esta expectativa de lo que podemos. Y ahí caben miles de acciones específicas que podemos hacer todo un programa solo para eso. Pero creo que más allá de eso es convocarnos y creer en nuestra capacidad de movilizar. Así es, Erika. Muchísimas gracias. Y vamos a darle la palabra a Yendri para que haga su intervención sobre este momento. Adelante. Qué interminable, ¿verdad? El tema, desgraciadamente, cuando hablamos de las carencias de las mujeres, ¿verdad? Y las necesidades que vivimos. Yo creo que nada es casualidad, ¿verdad? No es casual que las jerarcas y los jerarcas de nuestras instituciones tengan unas características de ineptitud tan iguales, ¿verdad? Son características de que se comparten, ¿verdad? Tanta ineptitud, tantos mitos, ¿verdad? Que esto lo que está haciendo es llevarnos al detrimento social, al sometimiento de las mujeres nuevamente, ¿verdad? Entonces, esto es definitivamente casual, no es, ¿verdad? O sea, todo tiene una razón y, bueno, el debilitamiento de las mujeres y no lo podemos permitir. Puntualmente podría decir que, ok, la obligatoriedad de los procesos de educación y de sensibilización de violencia de género en todas las instituciones que atienden público. O sea, esto es necesario, ¿verdad? Esto para mí es una propuesta que debe implementarse porque, bueno, el tema de no solo, digamos, podríamos hablar del Ministerio Público, ¿verdad?, que atiende situaciones de violencia intrafamiliar, pero hablemos de toda la institucionalidad, ¿verdad? Limas, PANI, o sea, necesitamos gente sensibilizada en este tema. El otro punto, ¿verdad?, exigir que se construyan procesos reales de desarrollo. O sea, se necesita exigir que se mejoren las políticas públicas en nuestro país. También el otro punto, el tercer punto, es evidenciar en las mesas de debate la forma en la que se está atendiendo el tema de trabajo informal. Para mí eso es un punto sumamente importante. Y como cuarto punto, que creo que hemos coincidido cuando lo hemos mencionado, volver a las calles, usar grandemente las redes sociales, retomar nuestro espacio en esas calles, ese espacio de lucha, exigir los derechos que como mujeres nos toca. Y esto pues desgraciadamente,
¿verdad? Así nos diga, bueno, no sé si desgraciadamente sea la frase correcta, nos pueden decir como nos quieran decir, eso no es problema, pero tenemos que volver a las calles, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir levantando la voz, porque solo así, solo en las calles vamos a lograr el acceso a la justicia y que situaciones tan exageradas como este tema del borrador que anda ahí circulando del decreto por el tema de la norma técnica, ¿verdad? No vaya a ser una realidad. Entonces, así es, tenemos que usar los recursos y bueno, ahí los recursos ahorita estamos en la era de redes sociales, inundemos las redes sociales de todo lo que sea posible, salgamos a marchar el 8 de marzo, ya sea, sumémonos en espacios, todo por pequeñito que consideremos a veces, eso cuenta, necesitamos alzar esa voz nuevamente, unirnos como mujeres y empezar o seguir más bien, volver a retomar estos espacios. Y precisamente, Yandri, con eso que estás diciendo en este momento, yo creo que vamos llegando como a la parte final del programa y es precisamente para preguntarnos qué hacer como mujeres para ser parte de la lucha por nuestros derechos. Y, y creo que Ire lo ha mencionado y es que cómo vamos a luchar por esos derechos si ni siquiera los conocemos. Pero bueno, que hay que empezar por ahí y plantearnos entonces qué hacemos para, para luchar por esos derechos que tenemos. Y con esta pregunta, si quieren, bueno, en respuesta a la pregunta, de hacer un pequeño cierre ya para ir terminando, tenemos como unos 3 minutos más o menos cada una. No sé si empezamos con vos, Yendri, y luego Ire, Erika, y cerramos con Priscila en este caso. Ok, yo apoyo muchísimo el volver al tema de trabajo de base comunitaria. Eso es importantísimo, del ser parte de la lucha por nuestros derechos y la sororidad es un aspecto fundamental que creo que debemos tener en cuenta en cada momento, en cada situación y pues eso es participar en todos los espacios que se pueda. Más bien, muchísimas gracias por Dayana, Erika, Priscila, Ire, como siempre, con todos sus conocimientos que nos ayudan a crecer montones y ojalá que nuestras voces se sigan escuchando. Muchas gracias, Yendri. Seguíamos entonces. Gracias. Compañeras, puntualmente y personas que nos escuchan, yo creo que las mujeres, la apuesta política que tenemos que hacer es desde el cuidado entre nosotras, pero no hablar de este autocuido ahí como todo despolitizado del que nos hablan muchas veces en redes sociales, como que si usted se puede pagar terapia, entonces usted sí se está autocuidando, porque tenemos muchas compañeras que no tienen acceso a la salud emocional, por ejemplo. Entonces, realmente volver a un cuidado colectivo, y el cuidado colectivo es eso que hacemos nosotras no desde la culpa, sino desde la propuesta, ¿verdad? De ir ocupando espacios de manera que nos acuerpamos todas. Esta articulación, esta marcha a la cual vamos a ir, ir a acceder a los parques de nuestras comunidades, ir a volantear, es más, no sé, sacar un megáfono ahí en el corredor de la casa, todo esto que vayamos a hacer el 8M y que vaya desde la formación política, también debe acompañarse de un apapacho constante, de un abrazo que sea desde la paciencia entre nosotras, porque también somos muy rígidas a veces entre nosotras y nos hacemos cobros que tal vez son desmedidos. Y recordemos que todas las mujeres estamos siempre aprendiendo, unas y otras. A mí me gusta mucho eso que decía Erika hace un rato. Yo le llamo, recordemos que siempre estamos en el momento cero. O sea, el género de verdad tiene que volverse un lenguaje común. Y tenemos que lograr que cualquier compañera, se exprese como desde su propia sabiduría, ¿verdad? Los feminismos hablan de la experiencia de cada una de nosotras, pero además si yo no sé nada de cómo sembrar una plantita, tengo que tener mucha humildad para llegar a una compañera campesina y reconocer todos sus saberes y que podemos hacer este intercambio, estos saberes cómplices.
Yo sí creo que es muy significativo que abracemos el conflicto, ¿verdad? Que entre todas podamos sentarnos a discutir y aprender entre todas y transformar realidades. O sea, no podemos seguir pensando que yo estoy en el banquillo de la verdad. O sea, hay que abrazar el conflicto entre nosotras con mucha paciencia, insisto, y mucha sororidad. Y la sororidad implica eso, o sea, escucharse con respeto. Y por último, yo sí creo que, como decía también varias de ustedes, compañeras, las que estamos teniendo ciertos privilegios, o más bien, ni siquiera son privilegios, que estamos teniendo acceso a nuestros derechos, casi que tenemos un deber de poder abrazar a otras. No es una obligación desde un lugar como usted tiene que, ¿verdad? No es que si yo no lo hago tengo que sentir culpa, no. Es que si realmente queremos transformar el mundo, sí hay que tender puentes entre nosotras. Entonces, las que tengamos acceso al trabajo digno, ¿verdad? No a estos emprendimientos que endeudan a las mujeres, las que tengamos acceso a la educación, las que tengamos repartirnos esos bienes comunes, ¿verdad? Y para eso, nada, las esperamos en San Ramón el 11 y 12 de noviembre para seguir conspirando entre todas. Paso palabra. Gracias, sí, muy buena noticia esa. Seguíamos entonces con Erika y cerraríamos aquí con Pri. Muy bien, yo creo que lo primero es asumir nuestra propia agenda antes de intentar asumir las del resto de las mujeres, porque a veces nuestra propia circunstancia está, como decía Ira, llena de culpas, de reclamos y de situaciones que aunque no queremos, terminan siendo resultado de un sistema patriarcal que nos condujo a culparnos de todo, a culparnos por el cuerpo que tenemos y no por el que debería ser, a culparnos por no sé, por nuestras circunstancias en general y no por cómo deberían ser y no por lo que los demás esperarían. Y creo que eso es lo primero que hay que reconocer en el contexto de un 8 de marzo, que somos mujeres, personas plenas y absolutas en derechos, independientemente de la circunstancia que nos haya tocado vivir en la vida. Y creo que eso es lo primero. Lo segundo es que es necesario dejar de esperar que alguien me resuelva todo, digamos, como colectivos, que alguien venga y diga, este es el gobierno que nos va a resolver la vida, porque bueno, probablemente nos pasará las de todos nuestros antepasados y antepasadas, nos moriremos sin que llegue tal gobierno. Entonces, como nos vamos a morir sin que ese gobierno llegue, hagamos algo diferente, hagámoslo distinto, porque lo cierto del caso es que yo sí creo que el mundo está transformándose en todos los sentidos y que el poder se diluye de una manera diferente en este momento. Y creo que realmente la participación política es absolutamente necesaria y válida, pero hay otras formas de ejercer el poder en este contexto. Y como lo decía Yendri, las redes sociales son una gran respuesta a esta situación y tenemos que aprender a hacerlo, porque tampoco es que uno va a ir ahí en las redes sociales desde el desconocimiento, desde la desarticulación y publica, digamos, un post de 200, no sé, renglones y de repente nunca nadie lo leyó, estaba lleno de conocimiento, pero no sabíamos cómo funcionaban las redes y no pasó. Ese comportamiento, ese tipo de situaciones hay que compartirla entre nosotras, las que sí saben, las que saben cómo se hace, las que además deberían hacer taller de comunicación para redes sociales, para las que tal vez no sabemos cómo hacerlo. Creo que ahí el poner al servicio de otras compañeras y de otras personas nuestro conocimiento puede ser funcional. Digo, yo solo sé ser abogada y tampoco así demasiado, digamos, ¿verdad? Pero yo sí sé que si mi conocimiento puede servirle a otra mujer para salir de una situación de violencia, para resolverle una organización, para poder hacer, eso es lo que yo puedo dar y creo que cada una debe poner ese poquito de lo que tiene, ¿verdad? O lo mucho que tiene para poder ayudar a otras, como decía Irene. En este momento de la vida, el tema de la seguridad alimentaria es vital y poder aprender de esto es un deber de todos y todas, y la sabiduría está en manos de las personas campesinas de este país, y de ahí tenemos que agarrarnos para sobrevivir, así de simple, ¿verdad? Entonces, compartamos el conocimiento que cada quien tenga, y finalmente creo que cada quien tiene que encontrar su forma más apropiada para poder expresarse y para poder participar. Yo he aprendido como feminista en el movimiento de personas con discapacidad que no hay reglas de cómo se participa, no hay reglas de cómo se expresa la gente, no hay reglas del debe ser. La única regla es querer ser parte de un
país o de una sociedad que no está dispuesta a ser silenciada y avasallada ni retrocedida a escenarios en los que ningún derecho está reconocido. Y con solo crearnos esto, en cada acción que hagamos vamos a ser personas o agentes de transformación del contexto más inmediato que tengamos, ya sea en la casa, en el barrio, en algo más grande como una organización política, una organización social, y ese es el único deber que tenemos para con nosotras mismas, como decía Irene, no silenciarnos, no creer que nuestra voz no vale. Y hacia ahí tenemos que caminar de cara a este 8 de marzo, perdón. Obviamente cada quien en su realidad. Yo sueño ver las calles de los pueblos llenos de gente en procesos de manifestación. Llegará el momento, no sé si va a ser este 8, pero podemos empezar por este, aunque seamos 5, como decía Ire, ¿verdad? Entonces, bueno, de mi parte sería eso, y además aprovecho para decirles que me tengo que desconectar porque me ha comprometido a dar una clase a las 7, a las 8 de la noche, y entonces voy a ir a preparar lo que les voy a compartir a este grupo de gente. Así que gracias de verdad a todas, por todos los aportes, y a Daya por la propuesta del programa de hoy. A vos, Erika, por acompañarnos en esta noche y dedicarnos este tiempo, y muchos éxitos en tu clase y a transmitir el mensaje también. Bueno, entonces cerraríamos con Priscila. Adelante. Sí, bueno, yo creo que tal vez sea un poquito redundante, pero sumando a lo que dicen las compañeras, yo creo que es importantísimo, y rescato aquí lo que mencionaba Ire, creo que es sumamente necesario compartir nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestro feminismo, y esta conciencia nunca se deja de construir. Estamos en un aprendizaje constante, y es esto de verlo desde la empatía, desde la sororidad, de que quizás, digamos, porque a veces vamos a ver a otra mujer y es como, qué fatal, ¿cómo dijo eso? Bueno, pero quizás hace 8 años yo hubiese dicho lo mismo porque no tenía ese conocimiento. Además, yo tuve, vamos, muchas de nosotras hemos tenido privilegios y oportunidades que muchas otras no tienen. Entonces, ¿cómo podemos nosotras no llegar desde ¿verdad? Como las conocedoras, aleccionantes, sino cómo podemos traducir estos mensajes medulares a todas nuestras compañeras, a todas las mujeres que no saben que son feministas, ¿verdad? Y que lo son en su diario vivir, en su cotidianidad, que luchan, que siembran la tierra, que rompen estereotipos, que rompen con las normas. Y ellas, o sea, a ver, no, probablemente esas mujeres no se clasifiquen a sí mismas como feministas, pero lo son parte de la misma lucha, somos parte de esa misma lucha también. Entonces, yo creo que es esa necesidad también de tomar el conocimiento también como una forma de cuidado en red, que es sumamente importante, y ese verdadero ejercicio de la sororidad, que creo que se traduce en esto, en cuidarnos, en enseñarnos y retribuirnos el conocimiento, porque también hay muchos, o sea, hay temas en los que nosotras probablemente no sepamos nada absolutamente, como lo es, por ejemplo, el tema de las plantas medicinales, que también es una forma de cuidado, y que generalmente ha estado en manos de mujeres. Una compañera puede tener todo este conocimiento, pero tal vez el tema de la teoría feminista no la conozca. ¿Cómo hacemos para que esos espacios de encuentro también se den y podamos también ir tejiendo esta red de mujeres rebeldes, fuertes, que no vamos a dejar que retrocedan nuestros derechos, y que también pues estamos en pie de lucha y no vamos a esperar a que nadie nos llegue a dar nada? Yo creo que eso es como lo que yo dejaría y con lo que cerraría. Muchas gracias por el espacio. No, más bien, yo reitero el agradecimiento y envío pues un abrazo desde acá a Irene, a Priscila, a Yendri, a Erika, por acompañarnos esta noche, por compartirnos sus pensamientos y sentimientos en torno, ¿verdad? Toda esta situación que nos atraviesa pues como mujeres. Y de verdad que ha sido un placer compartir estas 2 horas de reflexión con ustedes, y esperamos que igualmente las personas que nos han acompañado así lo hayan disfrutado. Sabemos que tenemos algunos comentarios ahí en la página,
que bueno, no nos da tiempo ya de leer, pero agradecemos. Siempre tenemos ahí personas que nos siguen cada viernes y reiterarles que nos vamos a volver a ver el próximo viernes, igualmente a las 6 p.m. por el Facebook Live de Alternativas. Pueden escucharnos en la retransmisión por la Radio La Gigante en la 800 AM los sábados a las 7 de la noche. Búsquenos en Spotify, en YouTube, ahí van a encontrar este y muchos otros programas que igualmente son sumamente valiosos para nuestra propia formación, ¿verdad? Y que incluso podemos utilizar en otros espacios. Así que agradecerles y por supuesto, pues ahí nos veremos donde tengamos que vernos en las calles, ¿verdad? Ahí estaremos las que podemos y levantamos la voz por las que no pueden, por las que no pueden estar ahí o por las que incluso a veces ya no tienen voz, pero seguimos alzándola por ellas. Entonces, muchísimas gracias y buenas noches.